Yo no sé si alguna vez te has preguntado por qué sentimos mariposas en el estómago cuando nos enamoramos o por qué nos atraen unas personas y otras no. Les cuento que yo sí y que hace mucho tiempo tenía una gran curiosidad por saber cómo funciona un cerebro enamorado. Y así fue como conocí a Mariana Gómez Mejía, psicóloga y magíster en comportamiento humano. Así que me fui hasta Medellín, Colombia, y grabamos este episodio increíble para hablar de amor, esta vez desde la neurociencia. En este episodio exploramos por qué nos enamoramos, qué hace que haya conexión entre dos personas. Mariana nos compartió algunos hacks de conquista respaldados por la ciencia, cómo nuestro cerebro a veces sabotea nuestras relaciones sin que nos demos cuenta, o por qué las personas tan atractivas muchas veces fracasan en el amor, cómo nuestra infancia tiene un impacto en nuestras relaciones actuales y lo más importante es que nos deja herramientas que yo desconocía hasta el momento, la verdad, para tener relaciones más felices y duraderas. Así que ponte cómodo o cómoda porque creo que lo que vas a escuchar hoy va a cambiar la forma en la que ves el amor. Hoy estoy súper emocionada porque tengo a mi primera invitada y nos va a acompañar para hablar sobre la neurociencia del amor. Vamos a hablar sobre qué pasa cuando nos enamoramos, qué está pasando en el cerebro, algunos tips de conquista, por qué elegimos a la pareja que elegimos y todo desde la perspectiva de la neurociencia. Así que bueno, Mariana, bienvenida, gracias por estar acá. André, primero, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Yo estoy muy feliz de poderte acompañar en este interesante podcast. Te cuento un poquito, mi nombre es Mariana Gómez Mejía, soy psicóloga de formación, mi maestría es en comportamiento, pero siempre me ha apasionado en la neurociencia, donde me he enfocado principalmente, más o menos desde el año 2012, vengo trabajando en este tema, o sea, hace como unos 12 años, no vamos a hacer cuentas, por favor, pero yo creo que mi rol más bonito e importante hoy es que soy mamá. Y siempre que me preguntan, bueno, Mariana, preséntate, yo soy eso, soy una psicóloga mamá apasionada por la neurociencia de la normalidad, es decir, por qué nos comportamos, por qué elegimos pareja, por qué elegimos una carrera, entre muchas otras cosas que, bueno, vamos a conversarlo hoy. Qué lindo que digas lo de mamá, somos dos. Te entiendo completamente porque ese es mi rol favorito. Y el más retador, Y además. el más retador Sí, de todos los roles, de todos los hats, como decimos, que tengo, es el más retador, el más lindo y el que más aprendo. Ajá, total. así. Bueno, Mariana, quiero empezar hablando de la atracción. Quiero que nos cuentes un poquito qué pasa en el cerebro con esa atracción. Primeros minutos cuando conocemos a alguien, que uno siente como un crush inmediato. ¿Qué pasa? André, ni siquiera son minutos, son milisegundos. Estamos hablando más o menos de unos 135 milisegundos en donde confluyen tanto elementos de carácter químico, como el que les voy a explicar, así como también algo muy interesante que tiene que ver con la simetría facial. Entonces, normalmente cuando decimos, tengo mucha química, lo conozco de toda la vida, o simplemente esta persona no me gusta, no me ha hecho nada, pero siento que me cae mal, se da por dos razones. Una de ellas se llama el complejo de histocompatibilidad biológica. Es hermoso, es un nombre muy difícil, no es para que no lo aprendamos, pero ¿en qué consiste eso? En que es la mujer, porque además eso es importante, somos las mujeres quienes elegimos, tiene la capacidad de leer el sistema inmunológico del hombre. Es decir, nosotros tenemos la capacidad de saber si su biología es compatible con la nuestra, porque a través de la evolución y a través de la etología humana lo que hemos entendido es que la atracción no es más que poder elegir, en términos biológicos, un macho sano para procrear una familia sana, ¿cierto? Ujú. Hoy no queremos tener hijos muchos, hoy no hay una configuración familiar, pero siguen siendo esos elementos epistemológicos, esos elementos de la etología, los que hoy funcionan en nuestra mente. Nuestra mente aún es una mente de un cazador-recolector. Aún funcionamos así. Entonces, la mujer a través del olor, pero no el olor de la loción, sino el olor del sistema inmunológico del hombre, se vincula en milisegundos. Y dice, siento que lo conozco, siento que me gusta, siento que me da confianza, siento que quiero estar ahí. Pero posterior a esto, entonces, viene la simetría facial. ¿Y qué es eso de la simetría facial? Es una proporción, es un juego de proporciones que en el diseño se ha denominado proporción áurea, que está en toda la naturaleza, pero que hoy desde la neurociencia e investigaciones como las de Alexander Todorov muestran que desde que nacemos nosotros estamos guardando rostros humanos en nuestro cerebro. Es como si tomáramos fotografías de todas las caras que vemos. Cuando ya llegamos a un momento, lo que hacemos es una media de esos rostros y esa media de ese rostro es lo que es atractivo para mí. Mm. La media de todos los rostros que has visto a través de tu vida.
Por eso es que cuando hay intercambio cultural, cuando vivimos en otros países, las posibilidades se abren. Claro. Las posibilidades de que te gusten más personas, a que tu estereotipo de belleza migre, entre otros aspectos. Claro, no tiene sentido. Entonces, por eso la gente tiene diferentes tipos. Así es. Y también creeríamos, cuando nos hablan de simetría, ah, no, un modelo, una modelo, una persona pues muy perfecta. Y sabes, André, que no es así. Lo que hemos encontrado es que los rasgos más comunes dentro de una sociedad son aquellos que tienen más éxito en el mundo afectivo. Hay personas que son muy atractivas. Sin embargo, lo primero que piensa alguien que se va a acercar es, ¿cómo será de infiel? Oja, ¿cómo será de creída? Yo ni le voy a hablar, Sí. ¿cierto? Entonces hemos encontrado que las personas más normales son las más exitosas, hemos, pues digamos, emocionalmente y las que duran más en las relaciones por un tema de confianza percibida. La neurociencia es Mm. hermoso. ¿Y el cerebro qué dice? No, usted que es muy bonito, no. Quédese ahí. Entonces, eso también explica por qué hay personas tan atractivas que siempre fracasan en el mundo afectivo, que no logran vincularse en el largo plazo con pareja. Y creeríamos que las personas más lindas son las más exitosas en el amor, pero les cuento que me puse en la tarea de buscar algunas investigaciones relacionadas con la apariencia física y la longevidad de las relaciones. Y guess what? Mm, En varios estudios han encontrado que las personas consideradas más atractivas, de hecho, estaban casadas durante menos tiempo y tenían mayor probabilidad de divorcio. Y después de hablar de la química y la atracción, quise hacer el salto al next step de las relaciones, el enamoramiento y lo que pasa en nuestro cerebro durante esa transición. ¿Debemos creerle a alguien que nos dice que nos ama al principio de la relación? Bueno, Mariana me dijo esto. Parte, Mariana. ¿Uno sí puede amar a alguien el primer mes? Bueno, Andrés, vamos a utilizar metáforas para Mm, explicarlo porque realmente desde el cerebro es un poco complejo. Lo primero que tenemos que saber es que existe una diferencia entre lo que son emociones, lo que son emociones primarias, emociones complejas, sentimientos y afecto. Son 4 dimensiones que les voy a explicar para entender después cómo pasamos o transitamos por esas etapas. Las emociones primarias, todos los seres humanos las compartimos. Nacemos con ellas, es nuestro maletín de supervivencia. Cualquier ser humano en el planeta puede expresar la emoción a través de su cara, igual, independiente del lugar del mundo donde esté. Ahí hablamos de la felicidad, tristeza, rabia, sorpresa, miedo, disgusto, emociones con las que nacemos para la supervivencia. Pero con el tiempo, cuando estamos inmersos en la familia, en un mundo cultural, en un mundo social, se van configurando las emociones complejas. Las emociones complejas son las primarias más un aprendizaje. Ah, entonces yo nazco con disgusto, pero aprendo a tenerle asco a ciertas cosas. Entonces ya hay un aprendizaje del disgusto. Yo nazco con tristeza, pero aprendo a sentirme con depresión hacia ciertos elementos. La depresión es una emoción compleja, ¿cierto? Yo nazco con miedo, pero me puedo volver ansioso. Es una emoción compleja. Entonces es como la evolución de esas emociones, pero a través de unos elementos culturales, contextuales, familiares, que lo que hacen es que yo elija a aquello a que temerle y aquello a que no temerle. Y ahí no termina el mundo afectivo, sino que de ahí migramos a los sentimientos. Cuando nosotros hablamos de los sentimientos, ya hablamos de que se necesita tiempo, se necesitan experiencias, se necesita un cúmulo de situaciones mediadas por emociones complejas y primarias. Podemos hablar de sentimientos después de un año. Entonces, para decirte, la primera pregunta es con respecto a, ¿puedo decir te amo en un mes? Decirlo sí y sentirlo no. ujú, ujú. Podemos hablar de el sentimiento, del amor, del odio, de la venganza, que esos son sentimientos después de un año. ¿Por qué después de un año? Porque es una construcción. El amor es una construcción, punto. Y para construir algo requerimos eso, más o menos un año en donde estamos viviendo experiencias, conociéndonos de muchas formas. Hay varios autores que dicen que el amor existe cuando yo puedo querer aquello que no me gusta de ti. Mm, Ahí mm, empezamos a hablar de amor. Cuando yo digo, ay, no me gusta el mal genio, pero amo tu mal genio. Claro, ¿Cierto? porque yo creo que en las relaciones los primeros meses la persona muestra lo mejor de sí mismo y uno también. Es decir, uno Totalmente. empieza a relajarse un poco más con ciertos temas, mostrar un poco más la personalidad, las cosas que no son tan chéveres de uno después y con el tiempito. Entonces, pues qué interesante que digas eso porque tiene sentido que uno con el tiempo y con las experiencias y viendo las cosas malas, o bueno, no malas, pero los lados negativos, los defectos de las personas, pero uno aún así decir, quiero continuar con la relación, entonces eso sería Eso amor. sería el amor.
Cuando hablamos de atracción, la atracción se da en los primeros milisegundos, como te decía, se da por un tema de histocompatibilidad biológica. Te huelo, te miro la cara y me gustas, me atraes. De ahí vienen 3 meses de amor químico, son cócteles químicos de serotonina, endorfinas, dopamina, bueno, un montón de neurotransmisores que lo que hacen es precisamente que me haga falta, que sienta el vacío en el estómago, que sienta las mariposas, que extrañe, que me quiera organizar, que me quiera ver bien, que me cuide, que quiera estar pendiente del otro, que mire el celular y lo revise constantemente. Esos comportamientos no son más que un comportamiento mediado por neurotransmisores, por químicos. Estamos hablando que en los primeros 3 meses se han activado alrededor de 32 áreas de nuestro cerebro para responder a esa atracción. Wow. Después de 3 meses, baja ambas las áreas que se activan, así como también bajan el número de neurotransmisores. Después de 3 meses. Después de 3 meses. Y aquí hay una regla de oro. Para todos los que nos están escuchando, nos están viendo, Andrea, y para ti es, si en los primeros 3 meses hay una señal de alerta, déjalo o déjala ir. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque es que si estamos hablando de que en los primeros 3 meses hay químicos que están mediando para que todo se dé, y yo tengo un comportamiento celotípico, o tengo un comportamiento agresivo, o tengo un comportamiento egoísta, es de la estructura de la persona. Es su personalidad, su Mm. estructura. Y hay temas estructurales que nunca cambian. Escuchen, por favor. Nunca cambian. Yo siempre, y les digo a mis pacientes, una señal de alerta los primeros 3 meses, déjala ir porque eso es estructural. O sea, la persona no se va a poder deshacer de eso. Hay cosas circunstanciales, pero si en los primeros 3 meses aparece una señal de esas, no, nada. O sea, mi papá tenía razón, porque él siempre ha dicho, o sea, si uno al principio de la relación empieza a tener tantos problemas, chao, o sea, que es cuando uno tiene que estar en honeymoon stage, la luna de miel. Total, Ok. total. Entonces, 3 meses de amor químico, ojos, una señal de alerta, chao. Después de 3 meses viene la etapa del enamoramiento. Ahí hablamos de eso que se llama enamoramiento. Ya estamos hablando de emociones complejas, estamos hablando de que estamos construyendo un sentimiento. Ahí hay más o menos unas de 12 a 18 áreas del cerebro que van siendo, pues que van fluctuando, pero los neurotransmisores se mantienen. Mucha oxitocina, que la oxitocina podemos decir que es el neurotransmisor del amor, porque la oxitocina media en la confianza percibida. Ok. Si tú me generas confianza, yo libero oxitocina y eso me afilia a ti. Cuando hay afiliación, empieza a construirse el amor. Porque confío, Mm, porque creo, porque te siento parte de mi manada, porque te siento parte de mí. La dopamina, que es el placer, obviamente ahí ujú. está. La serotonina, que tiene que ver con más lazos de apego que se van fortaleciendo. Y después de un año, todo cae. Ok. Entonces, cuando ya todo cae, es lo que construimos. Y eso que construimos, ¿será que le puedo llamar amor? A partir de ahí, entonces ahí sí, porque es que ya es lo que hemos Mm, construido, porque ya todo se cae. Entonces, después de un año viene el primer pico en que yo dejo de sentir muchas cosas, claro. ¿cierto? Sin embargo, no quiere decir que las voy a dejar de sentir para siempre. No, somos cíclicos, los neurotransmisores son cíclicos. Me das una sorpresa, puedo volver a sentir. Eso te iba a preguntar. Mis papás, ellos ya cumplieron 40 años de casados hace poquito y les preguntaba hace poco como cuál es el secreto de la relación y que hayan durado tanto tiempo. Mi papá me dijo que no tiene ni idea. Lo que sí me puede decir, me dijo, no tengo ni idea. Bueno, mi mamá me dijo, pelear y arreglarnos. Pero lo que me dijo es que lo que sí sabe es lo que acabas de decir, las relaciones pasan por el enamoramiento, luego como que baja todo un poco esos químicos de los que estás hablando, pero que ellos a través de esos 40 años han vuelto a sentir otra vez esas, digamos que no mariposas como tal, pero sí esa emoción. Y así a través de experiencias. Así es. Entonces, tal vez las experiencias y lo que dices, de pronto el regalito, la sorpresa puede ayudar. Totalmente, totalmente, porque el cerebro humano se habitúa. Hay algo que se llama así un fenómeno de habituación psicológica. Nosotros nos habituamos en promedio a las cosas cada 3 meses, a las personas nos vamos habituando cada 6 meses, cada año. Entonces, ¿qué pasa? Si yo siempre soy igual, por decirlo de alguna manera, si yo soy una fotografía y a través del tiempo soy una fotografía, me vuelvo el paisaje. Para el Claro. cerebro me vuelvo el paisaje y si me vuelvo el paisaje, pues me van a dejar de ver, me van a dejar de decir cosas bonitas, me van a dejar de hacer piropos. No porque mi pareja quiera, es porque me volví el paisaje. Entonces, una de las recomendaciones, tanto para hombres como para mujeres, es tratemos de cambiar, por lo menos una vez al año. Si tú nunca te pones un vestido, ¿qué tal si te arriesgas y lo haces? Que seguramente eso va a hacer que tu pareja rompa ese fenómeno de habituación y diga, ay, wow, ¿qué Claro, pasó? ¿Qué te hiciste? Desde lo físico, lo mismo desde la interacción de la pareja. claro. Eso yo pongo una metáfora que puede sonar un poco fuerte,
¿cierto? Pero no es porque sea tan simple como eso, sino porque es un símil adecuado para darlo a entender. La relación de pareja es como la atención al cliente cuando te Ok, vas a un lugar, ¿cierto? Si tú llegas a un lugar, te saludan, te atienden bien, te dicen que te sientas, te ofrecen un tinto, te voy a explicar, cuéntame qué es lo que estás buscando, qué es lo que necesitas, como llevándolo a esa metáfora, tú vas a querer estar ahí y vas a querer regresar a ese lugar siempre. claro. Pero si tú llegas a un lugar y desde que entras te están mirando feo, te están regañando, te están gritando, no te están preguntando cómo te fue, no te están conversando, quiero aburrir y no quiero volver. Las relaciones funcionan como la atención al cliente. Es una relación así, en donde todos los días debemos construir para dar una buena experiencia en el servicio, desde la metáfora, en esa interacción con el otro. Entonces, claro, que yo llegue y que mi pareja me tenga un café en la mañana o que yo en la noche le tenga la cena o que simplemente, oye, ¿cómo te fue? Claro, Eso hace que la atención al cliente sea buena y siempre quiera estar ahí. claro. Pero si por el contrario va a llegar a un ambiente coercitivo, a un ambiente maluco, a un ambiente pesado, pues yo me voy a querer ir. Y eso es lo que empieza a pasar con el tiempo, que nos acostumbramos, nos habituamos y llega el momento en que todo es tan igual que simplemente me quiero ir, porque es que Claro. ya todo es igual, es del paisaje. Sí, Tenemos que romper ese fenómeno de habituación y estrategias las hay todas. Y ojo, no se necesita dinero. Algo tan simple como ven, cenemos hoy en la sala de la casa con algo diferente. sí, sí, sí. Es romper la habituación. Es que yo, solamente si me pinto los labios, si nunca me los pinto y me los pinto hoy, rompo el fenómeno de habituación. No son cambios extremos, son cambios mínimos, pero que realmente me saquen de ese aprendizaje que no es intencional. El Sí, cerebro lo hace por evolución. claro. ¿Nos habituamos? Qué lindo que digas eso. Yo tuve un bebé hace un año y algunos meses. Y claro, con mi esposo estamos acostumbrados a hacer planes todo el tiempo, salir, viajar, una cosa, la otra. Claro, llega un bebé y pues nuestros planes ya de noche cancelados. Y me he dado cuenta que los dates de hoy en día son, o sea, y los que más disfrutamos son los más sencillos. Es estar en la casa, lo que dices, cambiar de rutina. O sea, nosotros vivimos súper ocupados haciendo cosas con el bebé, mi esposo trabajando en los proyectos de cada uno y encontramos que salir de la rutina de eso que estamos haciendo todo el tiempo nos ayuda un montón. Cambiar y no se necesitan planes súper elaborados o viajar como lo hacíamos antes o irnos, no sé, un fin de semana a un festival, sino esos pequeños cambios, yo lo siento. Yo lo siento, me siento súper conectada nuevamente a él. Eso que nosotros llevamos para 5 años juntos. Entonces, qué lindo que digas eso porque sí lo veo reflejado en cómo yo también llevo mi relación. Andrea, y también algo fundamental y es que nuestros cerebros no funcionan igual. El Claro. cerebro del hombre y la mujer tienen diferencias evolutivas, o sea, realmente fue la supervivencia, pues la neurociencia toda está basada en la etología humana, toda, en la evolución de la especie, y nosotros nos dividimos el trabajo en algún momento, ¿cierto? Los hombres eran más cazadores, las mujeres éramos más recolectoras y cuidábamos los bebés, y eso hizo que nuestro sistema visual evolucionara diferente. Al hombre le cuesta muchísimo los detalles, Sí. mucho, pero no es porque quiera, Ok. no está diseñado para ver el detalle. El hombre desarrolló mucho fue la parafobia. La parafobia es esa visión periférica que me permite ver el movimiento, la totalidad, la velocidad. Los hombres son súper buenos para saber la fuente de las cosas. Ah, una explosión, tú y yo quedamos perdidas. Ellos saben dónde viene la explosión, si a la derecha, a la izquierda, si ubican por Sí. coordenadas. O sea, tienen unas habilidades que hacen que ellos puedan ver la totalidad, pero les cuesta el detalle. Las mujeres teníamos unas amenazas que eran roedores, reptiles e insectos en la oscuridad de una cueva cuidando un bebé. ¿Qué hicimos? Desarrollamos la fobia. Los hombres la parafobia, la mujer la fobia. La fobia es la visión en alta definición. Es el HD de nuestro ojo, ¿cierto? Ok. Ajá. Entonces, ese HD lo que hace es que enfoca los detalles y los exagera, Ok. porque así nos defendimos. Entonces, una araña pequeña negra que hizo el ojo la exageró para poderla ver y garantizar la supervivencia. Las mujeres exageramos profundamente los detalles e incluso eso hace que las mujeres tengamos un sesgo negativo frente a nuestra imagen física. André, porque nosotros no nos vemos un defecto, nosotros nos vemos el defecto exagerado, Ujú. pero es por evolución, porque así fue, como se dio ese Qué desarrollo. interesante. Entonces eso crea un conflicto, porque entonces yo me cambio algo mínimo, que para mí es muy evidente, en el detalle, me puse pestañas, para mí es wow, el cambio, yo me veo Ajá. impresionante, y llego donde mi pareja y mi pareja,
Ni por Ni idea, ¿no? algo pasó, pero no sé qué. Claro. Si nos Y los culpamos. si lo sabemos, nos enojamos, Ajá. es que no te interesa, es que no me miras, es que no, y yo creo que eso es una clave fundamental en las relaciones de pareja, y es entender que el cerebro del hombre es de la totalidad y el cerebro de la mujer es del detalle. Siempre la recomendación es, dile, oye, ¿cómo me quedaron mis pestañas? Claro. Okey, okey. Él Pues, puede enfocarse e identificar el detalle. Y eso evita tantos conflictos. en lugar de ponerlos a adivinar y uno enojarse, de una vez preguntar, ser muy directo. Porque no es desinterés. Okey, Es que su ojo no evolucionó para eso. okey. Entonces ahí hay un tip. Okey. Excelente, me gusta, me va a servir. Mariana, quiero que hablemos un poquito sobre, el apego. Digamos que es otro tema que me encanta, me parece súper interesante, sobre los tipos de apego. Ujú. Porque yo he visto, bueno, a lo largo de mi vida y con amigos, muchas amigas, que han tenido relaciones en donde las personas tienen diferentes tipos de apego. Y cómo esto las ha afectado, ¿cierto? Porque si hay como un mismatch de los tipos de apego, las relaciones pues van a fracasar. Háblenos un poquito de eso y cómo influye, digamos, la figura materna o paterna en eso, y en cómo elegimos la pareja cuando ya somos adultos. Bueno, perfecto. Digamos que hay diferentes perspectivas y teorías del apego. Desde la neurociencia nosotros estamos más orientados a las teorías de Bowlby y Fusser. Ellos lo que decían es, el apego va a utilizar una metáfora, es como una plantilla, ¿ok? Es como una plantilla que yo creo y replico por el resto de mi vida. Esa plantilla, algunos neurocientíficos dicen, se da los primeros 2 años de vida. Algunos psicólogos dirán, no, los primeros 5 años. Independiente que sean los primeros 2 o los primeros 5 años, en esa etapa de los 0 a los 5 años es fundamental para precisamente el desarrollo de una plantilla afectiva que yo voy a replicar en el mundo. ¿Cómo se da esa plantilla? Principalmente a través de las retroalimentaciones afectivas de los pares significativos o de esas figuras significativas, llámese papá, mamá, abuelo, abuela, tío, tía, Cuidador. quien te cuide, sí, exactamente, esa persona con la que te vinculaste. Normalmente son las mamás y los papás, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo soy un bebé muy llorón, entonces el bebé llora y la mamá va y logra saber que está llorando por un abrazo y le da el abrazo, o porque está orinado, entonces lo cambia, o porque, es decir, la lectura de esa madre o ese padre a las necesidades afectivas de ese bebé a través del llanto es lo que empieza a fortalecer o a generar esa plantilla de apego. Entonces, no, déjelo llorar, que lloran por todo y el bebé estaba llorando por afecto. Pero otras veces, entonces no está llorando por nada y llego y le doy afecto. Claro. Entonces ahí empezamos a ver los tipos de apego. Hay un tipo de apego que es el que todos quisiéramos tener, que se llama el apego seguro, que el apego seguro son esos papás que efectivamente lograron leer las necesidades de sus bebés a tiempo, los retroalimentaron, favorecieron la autonomía, fueron afectivos y efectivos. Ojo, porque la autoridad no tiene que ver con, con el afecto, eso está claro. Entonces ponen límites, saben cuándo hay que dejar llorar, saben cuándo hay que acceder y desde ahí empieza a configurarse esa plantilla segura. ¿Y cómo lo puedo ver reflejado, por ejemplo, en un niño? Esos niños que yo los dejo en la casa de los abuelos y se quedan tranquilos. ¿Por qué? Porque yo sé que mi mamá va a llegar otra vez por mí, Okey. ¿cierto? Estoy Ujú. seguro, tengo un apego que está seguro. Pero también se da, y ese es el apego más común, el apego ambivalente. Sí. Y es el apego más común de todos porque no nos enseñan a ser ¿En padres, serio? ¿cierto? Entonces leemos un poco, por lo menos en Latinoamérica sí lo es. Okey. Es el apego más común que encontramos, que es el apego ambivalente, que es un poco de esas mamás que son muy afectivas, pero a la vez son mamás que de alguna forma responden de forma negativa a ciertas necesidades. Te voy a poner un ejemplo muy común que pasa en Colombia. Y es que de pronto cuando uno era chiquito se aporreaba, entonces primero lo abrazaban y después le pegaban porque se aporreó. Por inquieto. Entonces, ¿por qué te caes? Entonces es como entre el amor y el odio, pues y el odio no, entre te regaño, pero te doy muchos abrazos, te doy muchos La besos. típica mamá colombiana. La mamá colombiana es así, entonces la mayoría de colombianos somos ambivalentes porque son mamás que son así, que responden desde lo afectivo, pero también desde el castigo ante necesidades que no podemos definir, que son, generan incertidumbre, me caí, me van a pegar o me van a abrazar, yo no sé qué Ajá. va a pasar. Entonces es un poco lo que se va dando. Esos apegos ambivalentes se ven proyectados en personas que necesitan reasegurar su afecto todo el Mm, tiempo.
Amor, tú sí me amas, pero en serio me amas. No, pero ven, dímelo, es que yo quiero saberlo. Ven, pero ¿cómo puedo saber yo que me amas de verdad? Entonces, estoy como muy seguro de ti, pero a la vez tengo miedo. Ujú, Entonces, es la ambivalencia entre el amor, yo sé que me amas, pero necesito que me lo digas porque es que si no, no me voy a dar cuenta. claro. Entonces, son personas que requieren una aprobación y una necesidad de estar repitiendo que hay afecto en la relación. Esos son los más comunes. Y las personas que, digamos, tienen este tipo de apego, y ya llevan toda su vida así, ¿hay alguna forma de cambiar esto? O sea, ¿es posible esa transformación a través de terapia, a través de algún proceso interno o personal? ¿Es posible? Sí, sí, es muy complejo, o sea, porque digamos que hay unos elementos de nuestra personalidad que se configuran en los primeros años y es muy complejo de modificar, pero se puede a través de Claro. la terapia. A través de la terapia, pero no es una terapia que va a durar una cita, ni una terapia que va a Claro. durar un mes, ¿cierto? No es reestructurar tus vínculos, es reestructurar tu apego y eso exige un trabajo Ok. de años de terapia, ¿cierto? Entonces tú vas identificándolo y que fácilmente la plantilla la puedes volver a replicar, no únicamente con tu pareja, con tu hijo, con una amiga, con un jefe, porque es una plantilla que se replica. Claro. Simplemente la vas replicando. Entonces yo puedo empezar a modificarla, claro que sí, y puedo superarla y puedo llevarlo a un apego seguro, pero se requiere de un trabajo personal. Y la tercera, el tercer tipo de apego, que a mi modo de ver es el más complejo para las personas que buscan enamorarse, es el apego evitativo. El apego evitativo normalmente se da por padres negligentes. De pronto niños que fueron abandonados, que crecieron con varios cuidadores, o niños en donde la figura significativa se murió a temprana edad, o que tuvieron, o que pasaban una semana donde el papá, una semana donde la mamá, una semana donde los abuelos, entonces no hay una figura clara de Ujú. identificación. Y esos apegos evitativos los vemos muy representados, André, en esas personas que tú conoces y que tú sientes que, ay, nos estamos enamorando y salen corriendo Uy, de la casa, de qué pasa. Estábamos como súper involucrados. Son personas que huyen. ¿qué hice? ¿Qué hice? Sí. Y todo estaba perfecto. Son personas que le huyen. Entonces son personas que se conectan, sienten atracción, pueden estar en la etapa de enamoramiento, pero cuando ya sienten que el amor llega, salen corriendo. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que les da miedo? No, no lograron hacer un apego con sus figuras significativas en la Claro. infancia. Y están Entonces, replicando ese el mismo patrón, claro, no me claro. vinculo. Yo estoy hasta que siento que me voy a vincular. Cuando yo siento que me voy a vincular, huyo, porque yo no sé qué es eso, pues porque no lo conozco. Entonces, los apegos evitativos son los que vemos de esas personas que están con una pareja que no duran más de 3 meses, 6 meses, de pronto máximo un año, y al año cambian y cambian y cambian y cambian, son apegos evitativos. Entonces, imagínate tú un ambivalente con un evitativo. Pues yo sí necesito que tú me digas que me amas, pero sales corriendo. No, yo tengo algo, o sea, entro en depresión. Horrible. Entonces ahí es donde vemos que hay ciertos apegos que se pueden vincular, otros que no. Claro. Entonces ahí es más o menos como los tres tipos de apegos que más vemos representados en el mundo afectivo, aquel que es seguro, tenemos una relación, vamos bien, terminamos, pico y chao. Es que triste, bueno, pasamos por un momento difícil, pero se supera. Está el ambivalente que después de una ruptura queda es pensando en que no merece ser amado, en que está fallando, en que no nació para el amor, Claro. ¿cierto? Un poco más dramático. Y está el apego evitativo que simplemente huye cada que hay un vínculo fuerte ante sus ojos. Mira, qué interesante. Uno ve tantas relaciones que funcionan y yo creo que para que una relación funcione, tantas cosas tienen que salir bien. O sea, son tantos los detalles desde que haya química, desde que se lleve bien la persona, un tema de personalidad y también un tema de tipos de apego, por Sí, lo que decía, si no totalmente. hay un match, pues sencillamente no va a funcionar. Y tengo, o sea, conozco muchas personas que me dicen, no, es que el amor no es para mí, es que las relaciones no son para mí, es que nadie me quiere o las personas se aburren de mí. Pero qué bonito verlo desde esta perspectiva porque es que a veces ni siquiera es cuestión de uno o de la otra persona, es cuestión de que, o sea, no es un buen match. No es un buen match. Ujú, Nos vuelven más compasivos con ujú, nosotros mismos, porque exacto. incluso hay un fenómeno psicológico que se llama la indefensión aprendida. Y es un poco de eso. Entonces, si yo tuve una relación y fallé, tuve otra relación y fallé, otra y fallé, no, yo ya no lo sigo intentando, Ok, porque es que yo ya fallé tanto que simplemente yo no nací para el amor. Y vemos muchas personas que se quedan paquidérmicas, frías, congeladas y creen que ya no merecen o que ya no están o que simplemente no se da y es por un tema de indefensión aprendida.
es eso, o sea, he fracasado tanto que ya no me atrevo a. Sí. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué me ha llevado a elegir mal? Ujú. Más no, yo, porque no sirvo para el amor, ¿cierto? Claro. Porque es un tema de elecciones, es un tema Ujú. de elegir. Y nos equivocamos eligiendo por otro montón de situaciones. Pero en este caso, más de que yo merezca o no merezca, todos merecemos amar, Ujú. todos podemos hacer más, todos tenemos sistemas inmunológicos compatibles con nosotros. Es, ven, sé más compasivo y más bien analiza qué otras cosas están pasando para elegir mal. No podemos caer en la indefensión aprendida. Eso explica tantas cosas. Explica las fallas afectivas, explica por qué no aprendemos ciertas cosas, explica la autoperpetuación de la pobreza, entre otro montón de asuntos psicológicos. Ok. Entonces, ¿qué le podrías decir a una persona que está así, que ya dice, me rindo con el amor, nunca me volveré a enamorar, el amor no es para mí? ¿Qué le podrías decir y qué sientes que le podría ayudar? Bueno, lo primero es, todos nacimos para el amor. O sea, el amor es el sistema inmunológico de la personalidad. Y esa frase para mí siempre va conmigo. El amor es Me el encanta. sistema inmunológico de la personalidad. Todos merecemos amar y todos merecemos ser amados. Entonces, tú mereces igual que todos y tienes la posibilidad. Aquí es un poco enfocarnos más en esas elecciones que has hecho. Que esas elecciones también dependen mucho de replicar ciertas figuras que han pasado por nuestra vida, un padre ausente, un padre presente, un padre muy autoritario, un padre Ujú. negligente, es decir, esas figuras de masculinas o también femeninas, en el caso de los hombres, madres muy cuidadoras, madres muy sobreprotectoras, que lo que buscan es una mamá en la pareja. Entonces, es un poco mirar o revisar esas figuras representativas de tu vida que te han dejado. Y eso que te han dejado, que te ha llevado a elegir mal. Ujú. Y no solamente eso, también los contextos. Yo tengo muchas amigas que me dicen, Mari, pero es que no existen hombres buenos. Y el mundo está lleno de hombres buenos. El tema es que hay una miopía que solamente ves una franja de los hombres. O quieres irtelo a conseguir a un bar Ah, sí. Sí y es. quieres que sea súper intelectual porque no vas a un museo, ¿cierto? Ujú, Entonces ujú. también como esos lugares de encuentro, Claro. de acuerdo a eso que yo estoy buscando. ¿Y qué opinas de los dating apps? Bueno, yo tengo una perspectiva, es muy, muy fría lo que siento, pero Ok. tengo que decirlo. Yo siento que está bien, ¿cierto? Chévere para encontrar parejas, incluso se ha aumentado los matrimonios interraciales y todo lo Ujú. demás, pero sí es verdad que cuando yo entro a una aplicación de esas, yo me convierto en un producto, Ok. ¿sí? En un producto en donde voy a ser compatible o no. Entonces yo Sí. siento que es mercantilizar el amor, pero no está mal, ¿cierto? No Ajá. está mal desde mi perspectiva. Lo que pasa es que también trabajo mucho en temas de consumo, entonces por eso mis metáforas también van muy orientados a esos. Yo subo una aplicación y yo ya me vuelvo un producto. Ok. Ahora tienes que ser un producto de valor. Esa es mi recomendación. Total, tienes que ser un producto de valor. Ahí es donde está la clave. Eso lo veo de esa manera, pero lo veo bien porque ha aumentado los matrimonios entre culturas, los matrimonios interraciales, ha permitido una diversidad enorme y lo que te decía ahorita, nosotros siempre tenemos un referente en términos de belleza que es esa media que hemos hecho de rostros. Ujú. Qué mejor para salir de un patrón que ampliar la capacidad visual a otro montón de rostros que me alimenten y me permitan flexibilizarme en los estereotipos. Porque también hay otra cosa, hay mujeres que no salen de un patrón. Es verdad. Entonces, quieres encontrar, pero no sales de este patrón y este patrón normalmente responde por algo que denominamos efecto halo a ciertas características de personalidad. Y es que tú por cómo te ves, ya yo te doy unas características sin conocerte. Sí. Entonces, claro, si yo tengo un patrón claro, es muy común que me encuentre con esas características de personalidad que representan ese patrón. Puedo equivocarme, pero la mayoría de veces se da. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo quiero un chico con a una chica así, 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 pero que sea así, así. Ven, normalmente eso no cuadra. Ajá. ¿Puedes encontrarlas? Sí, pero dentro del estereotipo, porque son estereotipos y prejuicios, normalmente se dan de esa manera. Entonces, sí es, me gusta por eso, me gusta porque nos amplía la mirada, porque nos Sí. lleva a pensar que no simplemente existen parejas entre las 3 cuadras a la redonda en las que estoy, sino que el Exacto. mundo está lleno de hombres y mujeres valiosas y buenos para encontrarse contigo que estás buscando el amor. Yo creo que hoy en día hacemos todo a través de aplicaciones. Transporte, mercado, transacciones bancarias y llegaron los dating apps para ayudar también, porque es que yo siento que en la universidad, tal vez en el colegio, en la universidad, era mucho más fácil encontrar parejas. Sí. Teníamos contacto con tantas personas. Luego llegamos como al mundo laboral, en donde ya la mayoría de las personas se empiezan a casar, ya es más difícil conocer gente. También tenemos el mismo círculo social. em, entonces llegan las aplicaciones para ampliar el espectro de las personas, lo que dices, digamos que ya no tienes que conocer las personas que
visitan tus mismos lugares, la cafetería, el bar de al lado y la librería de al lado. Yo incluso el otro día hablaba con un amigo que él siempre que se va de viaje, hay una opción de que la aplicación busque personas a ese lugar. Claro que él está buscando algo más casual, obviamente, pero él siempre hace eso y le ha ido de maravilla. Y dice, me encanta porque ya llego, ya conozco personas y no solamente para salir, o sea, para tener un grupo de amigos, para tener una persona que le gusta, que lo lleve a conocer la ciudad. De acuerdo a un estudio reciente de Pew Research, en Estados Unidos el 30% de personas adultas ha usado dating apps en algún punto de su vida. Y miren esto tan loco. Una de cada 10 personas casadas o en una relación conocieron a su pareja actual en un dating app. Y puedo dar fe de eso. Así que si estás soltero o soltera y no te has atrevido a abrir ese Bumble o Tinder profile, esta es tu señal. Y si ya tienes el perfil abierto, pero son esas primeras citas en donde la cosa te está costando y como que no fluye, don't you worry. Mariana nos compartió estos hacks de atracción y conquista. Digamos desde la neurociencia, cómo podemos conquistar, cómo podemos conocer gente y cómo podemos, tal vez no asegurar, pero sí, en la medida de lo posible, lograr que nos vaya bien. Perfecto, bueno, como hemos visto es complejo, porque está el olor, porque está la simetría facial, porque están temas culturales, contextuales, apegos, pero sí que existen algunas estrategias que podemos utilizar, estrategias para atraer, para convencer y para fidelizar, Ujú. ¿cierto? Entonces, dentro de esas estrategias nosotros podemos partir tanto desde lo físico hasta lo más complejo que sería el discurso. Desde lo físico, ¿qué podemos hacer? Hay algo súper interesante, André, y es que en la evolución, yo no sé por qué, no he encontrado la respuesta, nuestros hemisferios se cruzaron. Es decir, toda la parte derecha de mi cuerpo la mueve el hemisferio izquierdo y viceversa. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que tenemos un hemisferio más emocional, que tenemos un hemisferio que nos permite conectar más con el otro desde la expresión facial. Entonces, por ejemplo, si me voy a tomar una selfie o si yo me quiero ver más emocional, si yo me quiero ver más conectado contigo, debería mostrar más mi perfil izquierdo. ¿Así? Por eso me senté aquí. Y yo pensando que esa es mejor la... Entonces, el perfil izquierdo es más emocional. Ok. El perfil izquierdo conecta más. El perfil izquierdo es más atractivo. Ahora bien, depende de las personalidades, porque el perfil derecho es dominante. Al Mm. perfil derecho le encanta tener el control. El perfil Ok. derecho es... Entonces, muchas veces es, no, pero es que si mi perfil es el derecho, claro, por tu personalidad, que es una personalidad más dominante, es una personalidad más así. Pero no, mi perfil es más izquierdo porque soy más emocional. ¿Cómo jugar con los perfiles de acuerdo a lo que yo busco? Si yo quiero conectar en un primer momento, muestra más el izquierdo. Ujú. Ya después puedes empezar a mostrar el derecho cuando ya tú digas, bueno, la próxima cita yo la elijo, ¿cierto? Muestro el Ok. derecho porque ya empiezo a mostrar pues un poco más de dominancia. Eso es súper importante. Número dos, existe algo que se llaman neuronas en espejo. Ujú. Las neuronas en espejo son increíbles, están en nuestro lóbulo frontal y explica por qué nosotros nos contagiamos del otro. En todo sentido, comportamental, afectiva, incluso las parejas con el tiempo se terminan pareciendo un montón Sí. por neuronas en espejo. Entonces, qué bueno que cuando estemos en esa parte de la conquista, pues podamos contagiar positivamente al otro de mi estado de ánimo, de mi capacidad para conversar, ¿cierto? Ujú. Entonces, el reírme, el mirar a los ojos, ojo con el contacto visual. Si yo no miro a los ojos, algo tengo que ocultar. Eso Mm. dice la psicología, Escuchen. que es que soy muy tímido, que toca salir de la timidez y hacer contacto visual porque eso es lo que me va a conectar contigo. Los ojos literal son la ventana del alma. A mí la pupila del ojo me habla. El aro límbico, que es la línea que le da la vuelta a la retina, me está indicando biológicamente cosas en ti. A través de los ojos yo todo lo puedo ver. Entonces, el contacto visual, mostrar el perfil izquierdo para conectar más emocionalmente. El tema del aro límbico, que es maravilloso, pues en las mujeres es un poco más fácil, en los hombres es un poco más complejo, pero cuando las pupilas están dilatadas, eso es igual a placer. Entonces, si a Ok. mí se me dilatan las pupilas cuando te miro, es porque estoy confortable y tú te vas a conectar conmigo por esas neuronas en espejo. Un buen estado de ánimo, reírme y no estar haciendo mala cara, no estar mirando para los lados, sintiéndome incómodo. Más fácil dime debo de ir, ¿cierto? La Sí. asertividad ante todo también allí, en ese tipo de situaciones cuando estamos conociendo personas nuevas. Em, digamos que, y un buen olor.
Más allá del olor físico, pues cierto, oler bien, tener un olor característico, no todos los aromas se hicieron para todas las personas. Busca según tu pH, cuál es aquel que dura más, aquel que permanece, porque de alguna forma es crear un recuerdo en el otro. Entonces, a través de eso. Hay también algo que se llaman los hiperestímulos. Por ejemplo, Andrea, mi hiperestímulo son las gafas. Ajá. Entonces, normalmente es como tener algo para que te recuerden más fácil. Entonces, ay, a mí fácilmente se me olvidan la cara de las personas o los nombres de las personas o algo. ¿Qué puedo quedarme de ti? Algo que se me quede. Las gafas, un tatuaje, una... Eso te iba a Ese es preguntar un- cuál será el mío. El tuyo, El pues, el primero. tatuaje. Sí. Y, ay, mira, sí, la que tiene el tatuaje acá, entonces uno más fácil se ubica. Por eso son hiperestímulos. La del pelo rubio natural. La del pelo rubio, exacto, la de los Sí, ojos claros, sí, el sí. alto, el Claro. varo, Ajá. la de las caderas lindas, la de la sonrisa, la que se le hacen los huequitos. Esos son Sí, sí, hiperestímulos sí. que nosotros tenemos que exaltar dentro de ese proceso de conquista. O sea, eso que me caracteriza tiene que convertirse en una estrategia para poder persuadir a la Ujú. persona que está conmigo, porque es algo que me caracteriza y algo que me va a recordar, ¿cierto? Y ya los otros tips están más orientados a el tema de la conversación. Ok. Hay algo que se llaman sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son como atajos que ha tomado nuestra mente a través de la evolución para ahorrar energía. Pensar cansa mucho. El cerebro ocupa el 2% del cuerpo y gasta el 20% de la energía del cuerpo. Entonces siempre nosotros estamos como en un piloto automático que se llama sistema uno. Ese sistema uno está minado de atajos. Ujú. Entonces, yo no puedo pensar cada decisión. Yo simplemente voy, tomamos más o menos 35.000 decisiones en un día. ¿Cómo va a pensar todo eso? Mi cerebro no podría, o sea, colapsa simplemente. Entonces, nosotros las decisiones que pensamos son muy poquitas. Las demás son más la intuición, ¿cierto? Ujú. Son más como esos aprendizajes previos, esa memoria asociativa, esas cosas que aprendimos con el tiempo y algunos que son muy biológicos que nos llevan a tomar decisiones. Entonces, dentro de la ciencia del enamoramiento y de la persuasión, lo que se debe hacer son activar sesgos a través del discurso para conectar con la persona. Ujú. Por ejemplo, hay un sesgo que se llama el efecto manada, que eso es uno de los primeros que uno debería activar en su pareja o en su prospecto, llamémoslo así. Ujú. Y el efecto manada es hacer sentir que tú y yo pertenecemos al mismo grupo, porque compartimos algo en común. Entonces, lo primero que hay que hacer, un escáner visual. Fu, 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 fu. Ah, bueno, entonces veo que Andrea tiene anillos, que tiene las uñas de cierto color, que tiene ese vestidito y que tiene un tatuaje. Ajá. Entonces, para yo hacer efecto emanado, para poder generarlo, ay, André, tienes un tatuaje, está súper lindo. Yo también tengo uno. Mira, y en Ajá. una parte parecía. Eso ya nos conecta porque Ajá. tenemos tatuaje. Ajá. Bueno, veo que tienes algo de mascotas. Ay, ¿te gustan las mascotas? A mí me encantan las mascotas porque buscar ese encuentro que incluso lleva a una conversación y que ay, es parte de mi manada. Claro, Somos. claro. Intencionar la observación. Ok. Ujú. Intencionar la observación para intencionalmente Claro. vincularme como una Ajá. manada, Ok. ¿cierto? Vincularte Ujú. como parte de mí. Eso, por ejemplo, es uno de esos. El otro es el lenguaje reflectivo. Siempre, para que una persona se pueda sentir muy escuchada, yo puedo retomar parte de sus palabras para devolverlo y hacerle una pregunta, ¿cierto? Entonces, bueno, me llamo Andrea, estoy muy interesada en el tema del amor. Ujú. Ay, André, ¿estás interesada en el tema del amor? Cuéntame qué más quieres saber. Pero mira que Ok. conecté lo que tú me dijiste, ¿cierto? Claro. Ajá. Retomé tus palabras, eso muestra un interés Sí, muy profundo, te estoy escuchando. claro. O sea, realmente estamos conectados, pero todo eso tiene que sentirse muy natural, Claro. ¿cierto? Es intencionado, pero natural. Los movimientos, el movimiento en espejo, entonces, que toques el cabello, entonces yo La también puedo tocarme el persona. cabello, pero con mucha, pues que no se vea como Claro, que, sutil. no, me estás haciendo mis mismos movimientos, Sí, sí, porque sí. no, muy sutil. Entonces son temas como esos, la observación, el lenguaje reflectivo, el hacer unos movimientos en espejo, el tener contacto visual, el mostrar más de perfil izquierdo. Y por último es el efecto reciprocidad si queremos una próxima cita. Siempre, siempre la persona cuando te diga, hey, muchas gracias por el día de hoy, muchas gracias por la cena, muchas gracias. Nosotros nunca debemos responder con gusto. No, Ok. ¿cierto? No, con gusto, no, ni a la orden, ni you're welcome, nada. Ajá. Tenemos que decir, "Oh, yo sé que tú harías lo mismo por mí". Ok, Ya. ok. Eso genera compromiso. Notado. Esa es la frase con la que tiene que terminar tu primer cita. Ok, anoten. No me Por favor. agradezcas, porque yo sé que tú harías lo mismo por mí. Ujú. Listo. Notado ya. Ahí segunda cita, sí. Entonces,
Sí hay tips desde la neurociencia, como te digo, podemos activar alrededor de 64 sesgos. Estrategias de persuasión psicológica también hay un montón, desde incluso la tonalidad de la voz, hablar más despacio o más rápido. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos las vocales más largas, como hola, me siento más cercano, pero cuando tengo la fuerza en las consonantes me siento más brusco. Entonces hay una serie de estrategias que podemos utilizar, pero ahí les dejo algunos tips. Bueno, no, están buenísimos. Ojalá uno los hubiera sabido. Siempre me ha llamado la atención el tema de la atracción que crece a través de las experiencias. No sé si alguna vez te ha pasado esto. A mí siempre me ha llamado la atención el tema de la atracción que crece a través de las experiencias y como con el tiempo. Yo no sé si alguna vez te ha pasado esto. Conoces a alguien, no te atrae o no te gusta físicamente, pero comienzan a hablar, te cae bien, encuentran cosas en común y luego de cherry on top, no sé, te lanza un chiste, se ríen y como que conectan con ese sentido del humor. A mí me ha pasado varias veces en mis single days y me ha dado mucha curiosidad entender por qué era que me pasaba esto. Y Mariana me dio la explicación. Tan importante es la personalidad y el humor, sobre todo en las mujeres. Yo hablo con muchas amigas y siempre me dicen, no, es que el no es tan lindo, pero la pasamos increíble, me hace reír, me hace sentir súper bien. Yo imagino que eso debe tener una explicación. Claro que sí, mira, eso se llama percepción crossmodal, que es pues desde la neurociencia, que es la percepción crossmodal. Nosotros normalmente no juzgamos por categorías separadas. Yo no te digo, ay, tienes un cabello muy bonito, el cuerpo regular y tu temperamento es así. Nosotros normalmente no juzgamos de esa manera. Podemos hacerlo, claro que sí, pero no lo hacemos. Entonces lo que hacemos es mirar una unidad, una totalidad. Ujú, Yo puedo conocer personas muy atractivas con una personalidad que no me guste y no la ya la dejo de ver tan atractiva, ujú. porque se modula, es decir, se afecta. La personalidad afecta lo físico. Entonces eso explica por qué cuando yo encuentro una persona que tal vez de primero, no me parece tan atractivo, pero ya después lo empiezo a ver, wow, me gusta, Mm, es por una modulación, porque el cerebro lo que hace es que se llama así crossmodalidad, es decir, integra toda la información en áreas parietales. Acá tenemos un área que integra lo visual con lo auditivo, con lo olfativo, con lo táctil, con lo que digo, y te dice, ¿te gustó o no te gustó? ujú. ¿Por qué? Porque hace ese mix, hace esa totalidad. Igual, pasa cuando vemos a alguien muy atractivo, que pasa mucho y que uno dice, no, pues Sí, no, nada, solo lindo. sí, sí, sí. Entonces, claro, eso lo hace el cerebro de forma automática y se llama percepción crossmodal. Y lo que hace es que se modula. Entonces, la personalidad modula fuertemente lo físico y viceversa. Entonces, yo puedo empezar a ver a alguien muy lindo que no me parecía tan lindo y puedo empezar a ver a alguien feo que me parecía espectacular. Y eso sucede normalmente por esa integración que tenemos. Y también es cierto que hay gustos y hay tipologías. Hay gente que es muy visual, muy física, hay gente que es más intelectual, más de profundidad, hay gente que es más el mejor amigo, hay gente que es más la conexión con la naturaleza, hay gente que es más, ahí es donde hablamos de las manadas. Mi pareja Mm, tiene que ser parte de mi manada, claro. Ujú, porque si no, será muy complejo. Entonces, claro. va por ahí. Y quise terminar nuestra conversación hablando sobre uno de los temas más complejos y dolorosos en las relaciones, a mi modo de ver, que son las rupturas. Yo ya llevo un tiempito aprendiendo, investigando sobre los duelos amorosos y Mariana nos dejó con algunas herramientas accionables por si en este momento estás pasando por un duelo o por si conoces a alguien, alguna amiga o amigo o familiar transitando por una ruptura. Cerrar hablando un poco de la ruptura, digamos, de lo que pasa en las rupturas y cómo puede una persona desde la neurociencia como volverse a poner en pie. André, bueno, esa es una pregunta compleja, ¿cierto? El tema de las rupturas siempre serán difíciles porque no hay nada que le duela más al cerebro que perder. Ese es nuestro mayor sesgo, por decirlo de alguna manera, que se llama la aversión a la pérdida. El ser humano es un ser humano que no está diseñado para perder. No lo está. ¿Por qué? Porque si perdía podía morir. Si yo pierdo mi compañero y me quedo solo en una sabana, me muero. Si yo pierdo los alimentos, muero. O sea, el perder era igual a la muerte. Entonces el ser humano a través de la evolución ha desarrollado un sesgo y es yo evito a toda costa el perder. ¿Ok? Entonces siempre nos va a doler. Perder duele 2.5 veces más que ganar. O sea, la intensidad cuando yo gano algo es así y la intensidad cuando pierdo es así. Mm, Cualquier cosa. Una pareja, un ser querido,
dinero, un trabajo, cualquier cosa que pierdo, va a doler mucho. Eso es lo primero, entonces el dolor es normal. Número 2, el cerebro solamente entiende la pérdida si la ve. Si el cerebro no la ve, es como si no hubiera perdido. Entonces, ojo, si yo estoy en un proceso de ruptura, tu peor enemigo va a ser la esperanza. Porque si hay esperanza, veo. Y si veo, siento que no perdí. Claro, Cero esperanza. Si yo tengo esperanza, me puedo quedar en un duelo no resuelto años. claro. Puedo utilizar una metáfora. Es como si el duelo fuera ir por un túnel muy oscuro, ¿cierto? Entonces voy por el túnel muy oscuro y cuando aparece una luz que me permite salir de esa oscuridad, es la esperanza. Claro, Entonces la esperanza siempre me va a hacer que yo salga y tengo que volver a empezar claro. al inicio del túnel. Entonces yo puedo estar en la fase del duelo ya terminándolo y aparece la esperanza y me devuelve a la primera. Sí, es verdad. Me ha Entonces, pasado. primera recomendación, cero esperanza, cero esperanza. Tercera recomendación es de alguna forma como ir cortando con esos elementos que te unen de forma temporal, vuelvo y juega, porque pasa mucho. Pero es que tenemos el mismo círculo de amigos, pues hay veces sale uno, otras veces sale otro, Claro. porque hay que cortar, ¿cierto? Una persona resiliente, una persona con un apego seguro, una buena salud mental, resiliente, hace un duelo en 3 meses. Así que también eso es otra cosa. Ay, mi novio me olvidó en 3 meses o mi novia me olvidó en 3 meses. Felicítelo porque es muy resiliente. Un duelo se hace en 3 meses, no más. Ahora hay personas que se quedan 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años. Hay duelos no resueltos. Podemos pasar la vida sin resolverlos. Sí. Lo primero entonces es eso, ¿cierto? Saber qué va a doler, quitar cualquier tipo de esperanza que podamos tener, Ujú. ir como en cada una de esas etapas, entonces podemos en algún momento decir no me va a conseguir a nadie mejor, en otro momento entrar en una depresión, en otro momento entrar en negación, en fin, que son las etapas del duelo que siempre las vamos a encontrar y ustedes pues las pueden buscar y ver. Pero más allá de eso es, la esperanza es el peor enemigo, es un túnel muy oscuro que tienes que recorrer en 3 meses, pero saldrás victorioso y hay veces que nos negamos a enfrentarlo cuando empatamos con otras parejas y no los hacemos. Y cuando no hacemos duelos, se van acumulando. Entonces va a llegar el momento en que tenga una ruptura que me detone todos los duelos que yo no he hecho, Uy, por estar empatando, fuerte, por no resolverlo, fuerte. por estar ahí como, no, eso no me duele. Entonces, por eso recomiendan superar, por decirlo así en términos más coloquiales, superar al ex y luego ya empezar a salir con una nueva pareja. Claro, porque si no tú trasladas las cosas de que no has resuelto con tu ex a tu nueva pareja, los trasladas de forma no consciente. Claro. Porque, por ejemplo, mi ex siempre que me decía mentiras, se rascaba el cachete, por decir cualquier cosa. Si hacía así, siempre que me decía mentiras. Entonces llega mi pareja y hacía así delante de mí y yo me estás mintiendo, no te creo nada. Es que mi intuición me dice, Ajá. ven, no es tu intuición, es un aprendizaje pasado que tú no has resuelto y que hoy lo estás trayendo a él. Y no es culpa de él o de ella, es culpa del otro. O es culpa tuya que no lo has resuelto. Ahí es donde tenemos que decir, yo, que es mío, que es de esta relación y que tienes que resolver tú, porque no Claro. podemos cargar las parejas con cosas Claro. que están atrás, con Ajá. inseguridades, porque se acaban también y se dañan. Ujú. Hay parejas que se acaban por las inseguridades y la inseguridad es un duelo no resuelto, algo que tú no has decidido resolver. Ahora, también es cierto que hay personas que hacen el duelo en la relación, Sí. que ¿Y es cuando ya posible? salen, sí, Sí. sí, pero tomamos, o sea, esas personas que hicieron el duelo es porque llevan 3 años sufriendo, llevan 3 años mal, llevan 3 años, si me entiendes, es mucho tiempo porque es de alguna forma aprender a dejar ir con la esperanza de que aún sigue ahí. Claro. Pero sí, porque hay relaciones muy violentas, de abuso psicológico, de muchos aspectos complejos que lo que hace es que tú te desconectes en medio de la relación. Y hay muchas de esas cosas que las normalizamos. El maltrato psicológico es súper común, súper de todos los días y para nosotros es tan normal. Sí. Entonces, también reconocer eso. Ok. Mariana, muchísimas gracias. Yo creo que las personas que nos están escuchando y viendo se han llevado no solamente información nueva, sino tips de verdad que pueden empezar a practicar, ¿no? Cuando quieren salir con alguien, cuando están en una relación, incluso cuando están en una relación, pues que ya lleva ciertos años. Así que, pues nada, te quiero dar las gracias por venir hasta acá. Mariana es súper ocupada. Mariana siempre está en muchísimos, muchísimos eventos hablando de este y otros temas. Ojalá no sea el último episodio que hagamos juntas. André, no, pues primero agradecerte a ti y a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Espero que realmente esta información sea muy valiosa
así sean algunas cosas que nos ayuden a ser más compasivos con nosotros mismos. Yo terminaría con una oración de la Gestalt, se llama así, es de un psicólogo que se llama Fritz Perls y que para mí ha sido la guía en todas mis relaciones. También soy separada, no he sido la más exitosa, que eso es otra cosa, al tener todo este conocimiento no dice no vas a cometer errores, igual somos humanos, pero sí he sido como ese marco que a mí me ha guiado. Dice algo, no es literal, pero más o menos dice como yo soy yo, tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, yo no vine a este mundo a cumplir tus expectativas ni tú las mías. Si coincidimos, maravilloso, si no, nada que hacer, porque soy infiel a mí mismo si yo quiero cambiar para complacerte y soy infiel a ti si quiero cambiarte para complacerme a mí. Es un Uf, encuentro, me encanta, es un encuentro en donde no tenemos por qué dejar de ser para me complacer al encanta. otro. Toca tatuársela acá. Se los voy a dejar también en la descripción porque me gustó mucho. Me Es gustó hermosa, mucho. oración de la Gestalt, se llama así. Ok. Mariana, mil gracias. Nos vemos en la próxima. Espero Dale, que estén Andrea. muy bien. Y los espero el próximo viernes en otro episodio de Love Mode.